es que cuando empezaron a aparecer los pequeños pueblos y ciudades, hubo tres aspectos importantes. La sociedad se jerarquizó, es decir, empezaron a aparecer cargos políticos, por así decir, personas que tenían poder por sobre otras. Se crearon los primeros ejércitos para combatir entre distintas ciudades y empezó a aparecer el comercio. Es decir, si por ejemplo teníamos en un campo sembrado trigo, lo cosechábamos y nos sobraba trigo, se lo podíamos vender a otra ciudad que a lo mejor no tenía su campo de trigo y tenía plata, por ejemplo, para vendernos y que nosotros no teníamos. Entonces, así empezó a aparecer el comercio, con lo que les sobraba a las ciudades. Bien, ahora, con respecto al concepto de ciudades-estado, yo acá les puse que existieron ciudades-estado en Sumeria, en Egipto, en Grecia y Roma. Y bueno, Roma es un caso particular. Pero primeramente me voy a centrar en estas dos, en Sumeria y en Egipto, que son con las que han estado trabajando en los que yo les envié. Vamos primero por Sumeria. Sumeria fue una civilización, la primera civilización de la que se tiene registro, la cual se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates, o sea, en la Mesopotamia asiática, en lo que hoy sería Irak. Si se fijan en un mapa, entre medio de estos ríos, hay una porción de tierra. Entonces, estos pueblos sumerios se establecieron ahí, entre medio de dos ríos, o sea, más fértil la tierra, imposible. ¿Qué es lo que es lo importante? O sea, ¿para qué ustedes quieren saber qué pasó con los pueblos sumerios hace 5.000, 7.000 o 3.500 años? Lo mismo con Egipto, con Grecia y con Roma. ¿Qué es lo importante de cada una de estas ciudades-estado o estas civilizaciones? Para destacar, lo más importante de estos pueblos sumerios es que en una primera etapa fueron los primeros en domesticar plantas y animales, es decir, comenzaron con la agricultura y la ganadería. Otro aspecto muy importante, yo digo seguramente más importante, es la aparición de la escritura. Los primeros registros escritos datan de aproximadamente entre el 4.000 y el 3.500 años antes de Cristo y corresponden a esta civilización sumeria. Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta, más importante de esta civilización sumeria, de estos pueblos sumerios, el legado, por así decir, que nos dejaron es la escritura. Obviamente no es como está todo escrito acá, sino que era un sistema de escritura cuneiforme, eran como pequeñas rayas, y la domesticación de plantas y animales para dar posterior paso a la agricultura y la ganadería. Ahora bien, vamos con un par de características de estos pueblos sumerios. Si bien hablaban la misma lengua, tenían la misma escritura, compartían las mismas creencias, vivían de lo mismo, porque de la caza y la recolección de esos pueblos paleolíticos pasaron a la agricultura y la ganadería y la pesca también, porque si están cerca de los ríos también se pesca. Pero todas estas ciudades que estaban agrupadas eran distintas entre sí, es decir, cada ciudad tenía su propio gobernante. Por más que compartían todas estas cosas en común, cada ciudad tiene su propio gobernante, como es lo que puse acá en este cuadro. Dice que a pesar de todas estas características en común, las ciudades-estados sumerias eran independientes entre sí, es decir, poseían sus propios gobernantes. Esto es, a grandes rasgos, las características principales de estos pueblos sumerios. Ahora vamos con Egipto. Primeramente, Egipto empezó siendo como en Sumeria, pequeñas aldeas o pueblos que luego se fueron unificados en dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Después vino un rey, unificó los dos, quedó Egipto en uno solo. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta de Egipto? Que se le asemeja mucho a los sumerios. Se establecieron en los márgenes del río Nilo, un río muy fértil, es decir, las tierras que están cerca del Nilo son muy fértiles. Entonces, si tenían tierra fértil, también se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Es decir, compartían rasgos en común con los pueblos sumerios. Acá también había un gobernante, pero
a diferencia de los pueblos sumerios, el faraón era quien gobernaba todo Egipto y era la figura única de poder. Se los consideraba como dioses, es decir, eran los reyes en la tierra y tenían muchísimo poder de influencia sobre las personas que gobernaban. Al mismo tiempo, estos faraones eran como que delegaban sus tareas a escribas, a sacerdotes, a distintas personas que lo ayudaban a gobernar todo Egipto, todo el reino de Egipto. ¿Qué es lo importante de Egipto para destacar? Que como en el caso de los pueblos sumerios, también desarrollaron un sistema de escritura, que es el sistema de escritura jeroglífica, que seguramente lo han visto en una película, en alguna serie, en alguna imagen, esos dibujitos de ojos, de pájaros, de gatos, de peces, escribían mediante esos símbolos. Entonces, estas dos civilizaciones o estos dos pueblos, posteriormente un reino de Egipto, tenían en común que vivían de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, y que desarrollaron un sistema de escritura para poder comunicarse. Bien, entonces, estos dos son los que con los que ustedes han estado trabajando desde sus casas. Ahora les paso a explicar esta parte de Grecia y Roma, que todavía yo no les he enviado abajo, porque me parece mejor explicárselos y después que ustedes lo realicen. Bien, vamos con Grecia. Como ocurrió en Sumeria, en Grecia también había ciudades-estado o poseían un montón de características en común. La cultura, la religión, la escritura, el idioma, el arte, un montón de cosas. Pero todas esas polis o ciudades-estado eran independientes entre sí. Cada una tenía sus propios gobernantes, como ocurría acá en Sumeria. Cada ciudad-estado tenía sus propios gobernantes. En Grecia pasó exactamente lo mismo. ¿Qué es lo más importante a destacar de Grecia? O sea, el legado que nos han dejado estos griegos, como sumerios y egipcios nos dejaron, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y la escritura. Lo que más se destaca de la parte griega de estas ciudades-estado es la aparición de un sistema político que sigue vigente en los días, perfecto, ¿no? Sigue vigente en nuestros días, que es la democracia. ¿Qué es lo que hacían estas personas en Grecia? Elegían a personas, a hombres, para decidir, para tomar decisiones, dentro de esas polis o esas ciudades-estado. Es decir, se votaba a personas para que fijaran el rumbo, por así decir, de las polis. Les repito, hombres, las mujeres no tenían participación dentro de esta democracia. O sea, eran los primeros intentos de democracia, es el primer origen. Era todo muy rudimentario, muy básico, pero eso sentó las bases para el sistema político que actualmente, diría que el 99% o 90%, si le quieren restar un poquito menos, de países del mundo, se rigen bajo ese sistema político, como en nuestro país. Nosotros estamos en el democrático, tenemos elecciones, votamos a quienes nos van a gobernar o a quienes van a hacer que nuestra vida mejore, por así decirlo, en sus decisiones políticas. Lo mismo ocurrió en Grecia. Con respecto a su economía o su modo de vida, al no tener tanta tierra fértil en donde está ubicada Grecia, en Europa, se dedicaban más al comercio marítimo. Es decir, están rodeados de mar, de agua, entonces tenían posibilidad de mucha pesca, se dedicaban justamente a eso, al comercio marítimo. Algo también para aclarar, estos pueblos sumerios se establecieron, como está puesto acá, en la Mesopotamia asiática, es decir, en el continente asiático. Egipto está ubicado en África. Grecia y Roma están ubicados en Europa. Es decir, todos estos pueblos han tenido características en común, pero están ubicados geográficamente en distintos continentes. Bien, ahora vamos con Roma, en un caso particular Roma, porque primero comenzó siendo una monarquía, es decir, que había un rey que gobernaba todo, luego pasó a ser una república y después un imperio. Lo que más nos importa de Roma es que fue muy parecido a lo que pasó en Grecia, porque Grecia y
Roma tenían contacto casi permanente por el comercio, por las distintas culturas, por las creencias, religión y demás. ¿Qué es lo que más importa de Roma? O sea, lo que ustedes tienen que saber, no me interesa que sepan quiénes fueron los emperadores, ni los miembros de las repúblicas, ni el primer rey. Lo que más importa de Roma es que nos dieron un par de cosas, como por ejemplo, el idioma, el latín, fue derivando después a distintas lenguas, pero lo más destacado son las leyes y los derechos. Estos romanos como que perfeccionaron, por así decir, leyes griegas y las adaptaron mejor a su pueblo. Lo que más se destaca, lo que más se escucha hoy en día es el derecho romano, es decir, era una serie de leyes y, repito, derechos que poseían las personas y la sociedad romana. Repito también, esta sociedad romana no estaba comprendida por todos, en su mayoría eran hombres que tenían un cargo político, que eran militares, que tenían poder económico, o sea, mujeres, esclavos, afuera de toda la sociedad. Y otra cosa también para destacar de estos romanos son las construcciones. Tienen construcciones de miles de años que a día de hoy siguen estando en pie y que incluso siguen utilizándose técnicas de construcción que elaboraron estos romanos. Entonces, para pasar el limpio. Y otra cosa antes que me olvide. Fíjense que yo acá les puse un paréntesis bien grande englobando estos cuatro: Sumeria, Egipto, Grecia y Roma. Todas estas personas que estaban acá viviendo en este estado eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Los dioses sumerios e egipcios no eran los mismos, griegos y romanos sí eran los mismos dioses, pero tenían distintos nombres. ¿Qué es lo importante? Es que todos estos creían en muchos dioses. Tenían el dios de la luna, del sol, de la tierra, de la guerra, del aire y demás. Esta característica es común a todas estas personas, la creencia de un dios. Ahora sí, para ir terminando con esto que no sea tan largo, y hago de repaso, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber acerca de estos cuatro que están acá? Es que en Sumeria y en Egipto empezaron los primeros pasos para la agricultura y la ganadería y los sistemas de escritura. De Grecia nos dejaron el tema de la democracia, del sistema político democrático, y de Roma el derecho romano, las construcciones y el idioma. Hay muchas cosas más, pero lo más importante y lo que más focalizo y quiero que ustedes aprendan es esto que les acabo de decir. Espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, me escriben las veces que sea necesario. Lo importante y ideal es que ustedes vayan haciendo los trabajos. Y bueno, espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo y espero volver a verlos lo más pronto posible.